El día de hoy vamos a ver la exposición titulada Salud mental en adulto mayor, mitos y realidad. En esta exposición vamos a poder conversar acerca de los mitos y estereotipos de la salud mental en las personas adultos mayores. Principalmente debido a que los adultos mayores se encuentran dentro de un grupo de alta vulnerabilidad de tener estas enfermedades por problemas físicos, psicológicos y sociales que enfrentan a diario. Se estima de hecho que en Chile hay aproximadamente un 12% de personas adultas mayores que tienen problemas de salud mental, tales como demencia senil, depresión y ansiedad. Por lo tanto, este es un tema que nos tenemos que enfrentar día a día debido al envejecimiento de nuestra población. Para ello tenemos el día de hoy a la doctora Claudia Miranda, quien es magíster en Psicología Clínica de la Pontificia Universidad Católica de Chile y obtuvo su doctorado en Salud Mental y Envejecimiento en el University College London, en Inglaterra. Actualmente ella se desempeña como académico de la Universidad Andrés Bello. Su línea de investigación se focaliza en 3 áreas de la psicogerontología: evaluación y mejoramiento de aspectos psicosociales en el adulto mayor, implementación y evaluación de la efectividad de intervenciones psicosociales orientadas a mejorar el bienestar tanto de quien sufre la demencia como su cuidador familiar, y aspectos psicoterapéuticos ligados al trabajo clínico con adultos mayores. Con ustedes dejo entonces a la doctora Claudia Miranda. Vamos a probar primero que todo ok con el audio, ¿sí? Ok. Bueno, muchas gracias, Carmen, por la presentación. Estoy muy contenta de estar aquí. Agradezco la invitación de la Universidad de la Frontera para poder venir a contarles un poco sobre este tema que es de gran importancia a nivel nacional. Sabemos que nuestro país está envejeciendo, por lo tanto, cualquier intervención, investigación, estudio, etcétera, que podamos realizar en pro de beneficio de nuestras personas mayores es algo totalmente importante de realizar y necesario, sobre todo. Primero me gustaría saber, antes de comenzar, a mí no me gustan mucho las presentaciones en que yo hablo y nadie dice nada, ¿ya? Por lo tanto, les voy a pedir que si tienen, además, bueno, no se puede, acá no podemos hacer preguntas mientras, me imagino por los micrófonos, ¿cierto? ¿Se puede o no se puede? Al final. ¿O solo al final? Al final. Solo al final por micrófono, ya, ok. Pero de todas maneras, quisiera saber por ahora si aquí yo veo a personas mayores, hay estudiantes, ¿quiénes son las personas de la audiencia hoy día? ¿Estudiantes trabajan con adultos mayores? ¿Les interesó el tema? Yo soy estudiante de acá de la UFRO y cuido de mi madre. Ok. ¿Trabajan con adultos mayores? Levanten la mano, ¿alguien? Ok. Era más que nada para saber cuál es mi audiencia y además porque creo que estos temas son transversales tanto para las familias como para aquellos que nos desenvolvemos en el trabajo con personas mayores. ¿Por qué, antes de partir, por qué quise titularlo Mitos y Realidad? Porque efectivamente existen demasiadas creencias rondando que no necesariamente son realistas acerca de el envejecimiento y la vejez, ¿ya? Y la idea hoy día es poder conversar un poco acerca de eso y qué consecuencias tiene eso para la salud mental de las personas mayores y de las familias y de quienes trabajamos con personas mayores. Sabemos que en Chile estamos sufriendo un envejecimiento muy acelerado. ¿Ya? Los países europeos o desarrollados tuvieron alrededor de 50 años para prepararse para este desafío de envejecer.
acá en América Latina y el Caribe se nos vino de un suácate, como decimos. O sea, el envejecimiento fue muy, muy rápido y ya nuestra población está envejecida. Ya no es algo que viene. Chile es un país envejecido. De hecho, es el segundo en Latinoamérica después de Uruguay. ¿Por qué pasa esto? Porque efectivamente tenemos una baja tasa de natalidad y un aumento en la expectativa de vida. Que esto ha logrado la medicina, ¿no es cierto? Y los factores contextuales que han podido ser modificados para que nosotros podamos vivir un tiempo más largo, ¿no es cierto? Como dato les cuento que de acuerdo a las estimaciones que existen, en el año 2025, estamos hablando ¿cuánto? 5 años más, las personas mayores van a superar a las personas que tienen 15 años. Para que nos demos cuenta que esto ya llegó, ¿ya? Por lo tanto, vamos a encontrarnos como profesionales, vamos a encontrarnos en la vida con un mayor número de personas mayores. Y cuando nosotros lleguemos a ser personas mayores, vamos a ser mayoría, ¿ya? Y eso es, ojo, que hay que tenerlo claro, porque tenemos que pensar desde ya, de hecho ya estamos un poquito atrasados, en el futuro. Chile va a ser un país de adultos mayores. ¿Estamos preparados para eso? No, ¿cierto? respuesta radical. Tenemos que mirarlo no como un problema, tenemos que mirarlo como un desafío, ¿ya? Pero un desafío que tiene que ser abordado desde ahora, no después en el futuro, ¿ya? Existen numerosas políticas que se están creando para las personas mayores, pero no son nunca suficientes, ¿ya? Y de hecho esto también ocurre porque, como les decía, este envejecimiento acelerado nos pilló un poco volando bajo y ahora se están implementando varias cosas, pero no alcanzan a ser suficientes para abordar los desafíos que implica el envejecimiento. Es básico para que las personas mayores tengan una salud mental integral, ¿no es cierto? Que tengan bienestar, que sientan ese bienestar subjetivo, la integración en la sociedad. La integración social siempre ha sido parte del componente de nuestras vidas, ¿verdad? Tenemos roles en la sociedad, actuamos en sociedad. Y si la sociedad nos pone obstáculos, ¿cómo va a ser nuestra salud mental? Claramente se va a ver afectada, ¿ya? Los estereotipos negativos hacia la vejez son uno de esos obstáculos, y lo más complicado de estos estereotipos es que muchas veces no nos damos cuenta de ellos, ¿ya? Y como no nos damos cuenta, no los racionalizamos, operan, suceden, y eso tiene consecuencias. ¿Okay? Por lo tanto, los invito a que como resultado también de lo que conversemos hoy día, nos hagamos conscientes de hasta qué punto nosotros operamos con algunos de estos estereotipos, ¿ya? ¿Qué son los estereotipos? Son las expectativas o las suposiciones que yo hago acerca de una persona en particular solamente por el hecho de pertenecer a una categoría X o a un grupo X. En este caso estamos hablando de personas que están en el grupo denominado tercera edad. ¿Qué sucede cuando operan estos estereotipos? ¿Qué pasa? ¿Qué consecuencias puede tener? El estereotipo no se queda solamente en la cognición. El estereotipo refleja después un prejuicio. Y el prejuicio genera sentimientos o afectos negativos hacia ese grupo en particular que tiene esa etiqueta, ¿ya? Como si esto fuera poco, no nos quedamos en el afecto y terminamos generando conductas discriminatorias, ¿ya? Por lo tanto, no es tan simple, es un proceso complejo que va a afectar la salud mental de una comunidad, la salud mental de una sociedad, etc. ¿Ya?
¿Habían escuchado este término? El viejismo. El viejismo se refiere precisamente, no es lo mismo que el viejazo, no es lo mismo que el viejazo, claramente, pero al decir viejazo, si se fijan, eso ya lleva consigo un estereotipo, ¿verdad? Detrás. Bueno, no voy a ponerme tan grave aquí en esta ocasión, pero tirón de orejas y se va, ¿no? Pero efectivamente, recordemos que el lenguaje también construye, ¿verdad? Entonces, tratemos en la medida que podamos de evitar, ¿no es cierto? Yo sé que fue una broma y todo, pero hay que, en la familia, en nuestros contextos diarios, tratemos también de lenguajear de una manera, como dice Maturana, que sea no prejuiciosa, ¿ya? Bueno, como les decía, el viejismo o el edadismo, en la literatura la van a encontrar con los dos nombres, se dice ageism en inglés. Lo que hace es hablar sobre esos estereotipos, nos cuenta cuáles son esos estereotipos y cómo se van manteniendo en la sociedad. Solo por el hecho de que una persona pertenezca al grupo de adultos mayores puede ser discriminada, ¿verdad? Y si se fijan, no es algo que no se dé con frecuencia. Es la tercera forma de discriminación más frecuente, ¿ya? Después del racismo y del sexismo. Y lo más complejo de todo es que, como les decía, las otras saltan a la vista. Cuando una persona es racista, tú vas a reaccionar de una forma, ¿verdad? Cuando una persona, ahora con lo del feminismo, ¿no es cierto?, y todo lo que estamos reivindicándonos las mujeres, tú saltas, ¿no es cierto?, y ves cosas que antes no veías, ves discriminación, puedes ver prejuicio, etc. ¿Qué pasa con los adultos mayores y con el edadismo? ¿Alguien lo ve? No, ¿cierto? Se ve, pero hay que concientizarse para verlo. Hay que hacer un esfuerzo para verlo. No es algo que salte a la luz, a la vista tan fácilmente, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, ¿ya? Ojo con lo que vamos a ver ahora y qué consecuencias puede tener. Voy a romper un poco la regla. ¿Qué estereotipos conocen contra la vejez? No que tengan, conocen contra la vejez. El adulto mayor es enfermo, muy bien. El adulto mayor es asexuado, muy común creer eso. Lo que ustedes han dicho son solo algunos, son dos de los múltiples estereotipos que existen en la vejez, hacia la vejez. Aquí voy a nombrar solo algunos, ¿ya? Los adultos mayores son todos iguales. Mayores de 60 pasamos a ser tercera edad, mayor de 80 pasamos a ser cuarta edad ahora, según las políticas nacionales. ¿Será verdad? No. De hecho, si ustedes piensan, cuando dividimos, nosotros los psicólogos somos muy buenos para dividir el ciclo vital, primera infancia, adolescencia, adultez joven, bla, 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 y así seguimos con nuestro ciclo vital. Pero efectivamente, entre esas divisiones que podemos hacer así de manera pragmática, ¿no es cierto?, para poder investigar, etc., este grupo etario, el de la tercera edad, es el más heterogéneo en el ciclo vital. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si ustedes consideran que es desde los 60 o de los 65 y que vivimos ahora 20 años o 30 años después de eso, claramente es toda una vida. Es un tercio de tu vida. ¿Ya? Además, tenemos que considerar que las historias, si nacen dos bebés en un mismo día, cómo esas historias se van haciendo diferentes con el paso de los años. Por lo tanto, cada adulto mayor es un mundo, porque tiene su historia personal. ¿Ya? Por mucho que con fines didácticos tratemos de encasillarlos en ciertas categorías, porque de otra manera no podríamos acceder al conocimiento, o sea, como investigadores, clínicos, tenemos que hacerlo. ¿Ya? Pero hay que tener muy claro
que cada adulto mayor es un mundo y que probablemente cuando ustedes hagan grupos o intervenciones o se encuentren con varios adultos mayores, nunca va a haber una heterogeneidad tan marcada como en otros grupos, todo lo contrario. ¿Ya? Esto tiene que ver con lo del enfermo, ¿no es cierto? La mayoría de las personas mayores tienen problemas físicos y son dependientes. Eso es totalmente falso y lo dice la evidencia. Nuestra encuesta nacional de dependencia nos dice que aproximadamente el 80% de los adultos mayores no son dependientes, son autónomos en nuestro país. Por lo tanto, esa película de que si yo les digo, represéntenme un adulto mayor ahora, ¿qué es lo que tiende a hacer la gente? ¿Cierto? O sea, estamos mal, eso no es un adulto mayor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque efectivamente la mayoría es autónomo todavía. E incluso después de los 80 años, la mayoría el 60% sigue siendo autónomo. Después de los 80 años. ¿Ya? Entonces, si bien es cierto, cuando envejecemos nuestro cuerpo claramente va a tener alguna enfermedad crónica, no necesariamente envejecimiento es sinónimo de enfermedad o de senilidad. ¿Ya? Y eso tiene que quedar súper claro. ¿Ya? Tenemos que sacudirnos esa idea de la dependencia y de la senilidad. A la mayoría les empieza a fallar la memoria y no piensan más con claridad y se ponen seniles. ¿Ya? Esto también es falso, por lo que les decía recién. Es cierto, tenemos que saber y conocer que efectivamente con la edad la memoria empieza a funcionar de otra forma. Tenemos un poquito más y de ahí lo vamos a ver un poquito más, pero hay un poco más de lentitud en procesar información. Pero eso no necesariamente va a afectar la capacidad de aprender, la inteligencia, ni tampoco cómo nos desenvolvemos en la vida diaria. La demencia, ustedes saben que la demencia, que el Alzheimer es un tipo de demencia, el más frecuente, pero las demencias abordan otros tipos como la demencia frontotemporal, la demencia vascular, etc. ¿Ya? El Alzheimer es la más frecuente. Y si se fijan, el Alzheimer solamente afecta hasta un 8% de las personas mayores. Solo un 8%. ¿Ya? Y obviamente después de los 80 a un 30%, pero es porque mucha gente fallece. Entonces, obviamente, la tasa, la prevalencia del Alzheimer aumenta. ¿Ya? Pero no es porque tengamos una explosión de Alzheimer después de los 80 años. ¿Ok? Las personas mayores están aisladas y están solas. Claramente, sobre todo en nuestro país, si bien es un fenómeno que tal vez se esté experimentando un poco más, dado que las familias nucleares cada vez son mayores, o sea, son más. De todas maneras, aún estamos en una cultura en la cual la mayoría de las personas sí mantienen contacto con el resto de la familia. No están aislados. Y en la encuesta de calidad de vida se ve que efectivamente el 70% confía en que va a ser su familia quien la ayude con cualquier tarea de cuidado, etc., con sus necesidades. ¿No? Por lo tanto, tampoco tenemos que pasarnos la película de que la mayoría de los adultos mayores están solos. No estamos diciendo que todos, hay casos en que en realidad ha sido dramático y que hemos visto en los medios, ¿cierto? Pero esos son los que salen en los medios. No, las encuestas nos revelan lo que pasa con la mayoría de las personas. Los adultos mayores están tristes, no son felices. No pueden ser felices pues están enfermos, tienen enfermedades. Bueno, el porcentaje de personas mayores que sufre depresión es aún menor que el porcentaje que sufre la población general. ¿Ya? Por lo tanto, si bien es un grupo que tiene factores de riesgo para desarrollar problemas de salud mental, no necesariamente todas las personas mayores van a desarrollar un problema de salud mental. Al contrario, la mayoría no lo hace. ¿Ya?
el resultado de la encuesta de calidad de vida es sorprendente. Si se fijan, el 60% de las personas se siente satisfecha con su vida. Es sorprendente para quien no estudia el tema, pero esta paradoja de la felicidad que se le dice ha sido estudiada por mucho tiempo, ¿ya? En los viejos, digamos, en las personas mayores. ¿Por qué? Porque al parecer las personas mayores consideran otros factores para evaluar su felicidad, no los mismos que consideramos nosotros, los más jóvenes, ¿ya? De esa edad. Entonces, si yo considero otros factores como importantes en mi vida, claramente puedo estar satisfecho con ella, ¿ya? Ahí está el caballero de App. Las personas mayores, esta es una clásica, son mañosas. Se ponen mañosas, se ponen idiotas, se ponen catete, no sé de qué otra forma, pero son mañositos. Ya a esta altura no los voy a cambiar, ¿cierto? Desde la psicología sabemos que los rasgos de personalidad son estables durante toda la vida. O sea, lamentablemente les informo que si son mañosos ahora, van a serlo toda la vida, ¿ya? Por lo tanto, lo que les quiero decir es que no es una característica que se puede atribuir a envejecer. Si yo fui rígido y fui irritado, si ya así voy a probablemente seguir siendo. Porque no implica que yo no pueda aprender algo nuevo. Ojo, que es lo que no quiero que se vayan con esa idea de aquí. Las personas mayores aprenden cosas nuevas si uno, en el fondo, logra un vínculo que permita hacer eso, ¿ya? Si se fijan, las teorías, esto todo es evidencia desde estudios que se han hecho de la literatura. Las personas mayores son capaces de adaptarse a los cambios mucho más fácilmente, increíble a lo que creemos, o sea, es todo lo contrario a lo que creemos. Las personas mayores se adaptan más fácilmente a cambios porque en el fondo enfrentan de manera más constructiva los cambios. ¿Ya? Yo sé que usted puede decir, no, pero es que mi tía... O sea, centrarse en un caso puntual no es lo que nos muestra la evidencia, ¿ya? La evidencia nos muestra que efectivamente son más flexibles que los jóvenes o que las personas que no están en ese grupo etario. Bueno, y las personas mayores, ¿qué van a aprender? Ya a esta altura, por lo mismo, porque son rígidos, porque son mañosos, porque ¿para qué van a aprender cosas nuevas? Efectivamente, las personas mayores comprueban muchas veces y 1000 veces en muchos estudios que pueden aprender varias cosas. No solo tecnología, no estamos hablando solo de tecnología. Estamos hablando de estrategias nuevas, estamos hablando de psicoterapia, que es lo que nos llama también de la salud mental, ¿verdad? Uso de recursos personales, están constantemente calibrando y aprendiendo. ¿Vieron el otro día una noticia de esta persona que entró a estudiar con 80 y algo años? Derecho creo que entró a estudiar. Y el titular decía algo muy, por fin un titular decente, ¿no? Que decía que en el fondo el adulto mayor, esa persona mayor estaba enfocada en cuánto podía aportar, no en cuánto le quedaba para estudiar y terminar. O sea, si tú te enfocas en lo negativo, le vas a decir, bueno, pero ¿para qué estudia si usted, pucha, con suerte de vivir 10 años más? Tenía 90 y tantos, si no me equivoco. Bueno, pero él está enfocado en que cuando él se titule va a poder aportar los años que queden, ¿ya? El foco es distinto, el foco que tenemos como sociedad al foco que tiene él mismo, que es muy saludable por lo demás, lo que está haciendo, ¿ya? Como les decía, el que operen estos estereotipos tiene consecuencias, tanto a nivel de la sociedad como a nivel de la persona mayor. Subestimar las capacidades físicas y mentales de un adulto mayor puede generar en la persona mayor pérdida prematura de la independencia, vale decir, empezar a dejar de ser autónomos antes de tiempo, mayor discapacidad, ¿ya? Mayores índices de depresión. Si toda la sociedad me dice que yo no puedo hacer algo y no me aporta, no me apoya,
Incluso se ha visto que hay mortalidad anticipada. Personas llegan a morirse, la tasa de mortalidad aumenta. ¿Cuándo pasa esto? En comparación con otras personas que efectivamente no se han encontrado con este tipo de estereotipos en la vida. Que no creo que sean muchas, pero efectivamente las sociedades deberíamos estar evolucionando a eso. Estos estereotipos, como les decía, se activan inconscientemente si nosotros no los racionalizamos. ¿Ya? Y también pasa que este contexto puede llevar a que el mismo adulto mayor tenga sus propios estereotipos internalizados y opere con esos estereotipos. Y eso es lo que nosotros llamamos en psicología la profecía autocumplida. Tiene que ver con que si yo me creo que la vejez es enfermedad, que la vejez es solo pérdidas, que no soy capaz de aprender cosas nuevas, que soy un viejo mañoso, es muy probable, es mucho más probable que termine con problemas de salud mental que uno que no tiene esa visión del envejecimiento. ¿Ya? Así que, ojo, es muy importante cómo nosotros discursiamos esto en la vida, cómo nos comportamos. ¿Ya? Este es un estudio que se hizo en el año 2002, en el cual se comprobó que cuando las personas mayores tenían una percepción positiva acerca del envejecimiento, vivían, en un estudio longitudinal, hasta 7 años y medio más que aquellos que no tenían esa percepción positiva del envejecimiento. Qué increíble es que algo que suena tan poco importante a lo mejor como es el creer algo, una creencia, un estereotipo, un prejuicio, una conducta discriminatoria, puede llevar a alargar o acortar nuestra vida. Porque eso es independiente de la salud, de las enfermedades que tenían las personas, independiente del nivel socioeconómico e independiente de si estaban viviendo solos o acompañados. ¿Ya? No importaban esos factores. Lo que importaba era, en este caso, la percepción positiva que tenían de envejecer. ¿Ok? Y también como profesionales, ojo, un profesional que piensa que el adulto mayor es el abuelito, en buena onda, yo sé que muchos piensan que en buena onda hay que tratarlo como el abuelito, qué sé yo, se olvidan que los adultos mayores son sujetos de derecho. Si yo concibo al adulto mayor como una persona a la cual en el fondo tengo que atender de manera paternalista, claramente el trato que le voy a dar no es el de un sujeto de derecho. Ojo con el lenguaje, ojo con el abuelito, ojo con... El abuelito es un rol. ¿Ya? Ser abuelo es un rol. Tú puedes llamar a la persona por su nombre, puedes decirle señora X, señor X, pero no abuelito. ¿Ok? Y también, ¿qué pasa con los diagnósticos? ¿Qué pasa con nosotros que somos profesionales, en mi caso de la salud mental? Si yo me encuentro con un profesional de la salud mental en APS, en atención primaria, que tiene estos prejuicios rondando, sin darse cuenta probablemente, si cree que el adulto mayor, no, es que ya por la edad va a estar triste. Por la edad, ya la memoria, no hay nada que hacer. Voy a diagnosticar un Alzheimer, lo voy a derivar a un neurólogo, voy a decir, ok, a lo mejor aquí hay depresión, voy a descartar lo físico para ver si efectivamente es depresión, voy a hacer esas acciones, probablemente no lo haga. Y eso va en directo perjuicio a la persona mayor y su familia. ¿No? Así es que por eso quería darles como este contexto de lo importante que es considerar los estereotipos, el edadismo, para poder crear ambientes que en el fondo sean adecuados para fomentar la salud mental de las personas mayores. Ahora, ustedes me preguntarán, bueno, hemos hablado, ¿no es cierto?, que efectivamente no todas las personas mayores van a tener problemas de salud mental.
¿Qué podemos esperar entonces cuando envejecemos? ¿Qué cambios psicológicos podemos esperar en un envejecimiento normal? ¿Ya? Perdón. Esto es lo que nos muestra la literatura. Hay una mejor capacidad del manejo de las emociones en los adultos mayores, ¿no? Se centran en aspectos positivos de las cosas, van focalizando más, van seleccionando en los recuerdos positivos, se van centrando en otros aspectos que no eran los que se centraban antes, ¿ya? Y eso los hace que acepten más rápidamente las situaciones y puedan como darles una otra visión, ¿ya? Bueno, y ahí están los estudios, y esto es literatura. Los adultos mayores se centran más en metas que tienen que ver con los afectos. Empiezan a seleccionar qué hacer o vivir en función de mantener los afectos, ¿ya? Seleccionan sus memorias o recuerdos centrándose más en lo positivo que en lo conflictual o lo negativo. Estamos hablando de un envejecimiento normal, ¿no es cierto? Estamos hablando de un envejecimiento esperado, que es lo que tiene la mayoría de las personas. Y usan mejor las herramientas personales que tienen ya a esa edad para resolver conflictos, para adaptarse a situaciones, etc. Toda esa evidencia, y hay aún más, ¿no?, al respecto. Por supuesto que van a haber olvidos, que es lo que toda la gente se empieza a preguntar y se empiezan a asustar, ¿no es cierto? Pucha, me estoy olvidando, ¿será esto Alzheimer? Y se empiezan como a asustar de las quejas de memoria. Pero efectivamente, las quejas de memoria son parte del envejecimiento esperado. Como les decía antes, disminuye nuestra velocidad de procesamiento de la información con los años. Podemos estar un poquito más lentos para aprender, para procesar algo, para responder, etc., pero no significa que eso altere nuestra capacidad del día a día. Cuando eso pasa, empieza a afectar la calidad de vida de las personas, ahí hay que poner ojo. Si los olvidos hacen que la rutina diaria cambie, que la persona se angustie, que no pueda realizar ciertas tareas, cambia. Y ahí es donde tenemos que preocuparnos porque puede ser algo patológico, ya que no está dentro de los cambios esperados. Los duelos es parte de envejecer, ¿verdad? Los duelos se refieren a pérdidas, y las pérdidas se dan tanto desde la autonomía, pérdida de ciertas capacidades físicas, pérdidas de pares, amistades, familiares, ¿no? Todas esas son pérdidas que claramente van a suceder en el envejecimiento, ¿no? Por lo tanto, es esperable que existan estas pérdidas y debiéramos nosotros mismos blindarnos desde antes, tener nuestra red de apoyo social. Lo más importante es tener tu red de apoyo social, la familia, amistades, si me puede integrar, participar en grupos, etc. Eso nos va a permitir ir afrontando estas pérdidas de una manera sana. Pero es parte de lo que significa envejecer, ¿no? Habiendo dicho eso, y de que es un porcentaje bajo de las personas mayores los que experimentan efectivamente problemas patológicos de salud mental, me voy a centrar ahora en cuáles son los problemas más prevalentes de salud mental que existen a nivel mundial. En todos lados son los mismos. Y estos son depresión, ansiedad y demencia. Son los 3 problemas más prevalentes en salud mental. Partamos con la depresión, ¿no? Hay que tener ojo con la depresión geriátrica porque vamos a ver cómo se presenta en las personas mayores, ¿ya? Y ahí es donde hay que poner el ojo. Sabemos que la depresión en general en Chile es un problema muy grande, ¿ya? Ustedes saben que las tasas de depresión son muy altas en nuestro país, ¿ya? Entonces, en la encuesta nacional de salud, lo que se observó acerca de las personas mayores en particular
es que perdón, un 9% de los varones presentaba sintomatología depresiva y un 19% de las mujeres. ¿Ah? Por lo tanto, si bien no es un problema que se presente siempre, es algo que hay que atender. ¿Sí? Además, la prevalencia aumenta cuando hablamos de adultos mayores que están en instituciones o en hogares, que están no en sus casas. ¿Ya? La prevalencia aumenta a un 22%, casi un 30% en mujeres y un 16% en hombres. Tengo mi micrófono por los dos lados, no puedo toser. Ojo con eso. ¿Ya? Aquí en Chile sabemos, antepasados síntomas, sabemos poco de nuestros adultos mayores en LEAM o institucionalizados. No es mucho lo que sabemos de su salud mental. Y eso debiera ser un proyecto, algo que se debiera catastrar por lo menos, saber qué pasa con nuestros adultos mayores en instituciones. ¿Cómo se presenta la depresión en los adultos mayores? Se presenta generalmente a través de somatizaciones. Algo duele. La cabeza, el estómago, duele el cuerpo. Algo duele sin que haya presencia de alguna enfermedad que explique eso. ¿Ok? O incluso si yo estoy medicado para la artritis, yo estoy usando medicamentos y constantemente me duelen los huesos, etc. Y esto hace la diferencia con los cuadros a lo mejor de depresión que presentamos nosotros. Nosotros estamos trabajando, funcionando, etc. Y generalmente pensamos que todo es físico. Tengo que dejar de ahí, es físico, entonces podemos incluso nosotros mismos ir descartando, etc. Un adulto mayor siempre tiene como esa queja difusa. Y si yo creo efectivamente que por ser mayor le van a doler los huesos, solo por ser mayor, ¿qué voy a hacer con mi familiar? ¿Lo voy a llevar aquí al médico así como que le descarten cosas? Probablemente sí, pero no estoy pensando detrás que puede haber una depresión. Entonces, ojo, que es muy importante atender a esas quejas. No tirarlas así como con la escobita, no, ya mamá, córtala, no se queje tanto, qué sé yo. Hay que atender esas quejas y hay que consultar para descartar la parte física, primero. Porque puede haber una depresión ahí andando, o un cuadro ansioso, solapado. ¿Ya? Claramente puede haber una disminución de la energía, la persona se siente cansada, ¿ya? Y esto no obedece a algo puntual que haya pasado, es algo que se está dando recurrentemente. El deseo de quedarse en casa, de aislarse, o sea, particularmente, perdón, cuando la persona era sociable antes. Hay muchos adultos mayores que no tienen ni un problema con quedarse en la casa y ellos están súper bien, no, mi casa, y me quedo en mi casa. Ya, bueno, si toda la vida fuiste así, es distinto, pero el ojo, hay que estar ojo con los cambios. Si la persona fue sociable, ya no se está integrando, ya no quiere salir, algo pasa. Alteraciones en el ciclo de sueños. Por eso es importante que exista una atención integral del adulto mayor. Los adultos mayores suelen dormir menos que lo que dormían antes, y eso es esperable. ¿Ya? Pero efectivamente hay que ver la calidad de ese dormir, qué pasa con ese sueño, ¿ya? ¿Qué está pasando? Y esto es un indicador súper importante, la autoestima. Cuando un adulto mayor les dice, yo ahora siento que soy una molestia para mi familia, soy un cacho, ojo, ahí algo está pasando. ¿Ok? Incluso puede que no se lo digan tampoco a los hijos, puede que lo manifiesten al médico, puede que se lo manifiesten a otra persona. ¿Ya? Ojo también con esto de los controles. Yo me acuerdo, les cuento el caso del abuelito de mi esposo, se quedó solo en Arica, nosotros somos de Arica, nos vinimos para acá, quedó solito. Y empezó a adelgazar. Fuimos a verlo y fuimos al consultorio con él.
Hola, don Manuel, ¿cómo está? Perdón, don Manuel, ¿lo conocen acá? Él viene siempre. Don Manuel iba todas las semanas prácticamente porque se sentía solo. Llegaba al consultorio. Pero eso es algo que efectivamente uno tiene que poner ojo y monitorear. ¿Ya? A nosotros, ¿qué nos alertó? El peso, claramente. O sea, tú lo fuiste a ver y viste que... Pero no teníamos idea que don Manuel, que era el abuelito de mi marido, iba al consultorio a hacer queja somática que le dolía el estómago muchas veces. ¿Ya? Y de hecho estaba deprimido. Entonces hay que estar ahí pendiente. También puede haber una presencia en lentitud para hilar ideas, para expresarse bien. Eso también puede ser parte de un cuadro más de depresión. ¿Ya? Y ante cualquier señal, la indicación es consultar. ¿Ya? Pero hay que estar ojo a las señales, no hay que asumir que porque la persona está triste, porque dice que es un cacho, etc. Eso no significa absolutamente nada. No, si me está hinchando, está, no sé, me está molestando, ya mamá, déjese, o ya papá, córtela, qué sé yo. Que ahí estaríamos actuando por estereotipos y no por escuchar. ¿Quiénes son los grupos de riesgo para desarrollar depresión en la tercera edad? Como siempre, nosotras las mujeres nos ganamos siempre los premios en esto, y sobre todo si ha tenido antecedentes previos de depresión. Ancianos institucionalizados también son un grupo de riesgo. Aquellos que tienen enfermedades que son discapacitantes y crónicas, quienes abusan del alcohol y drogas. Cuando hay abuso de alcohol o drogas, muy probable que presente cuadro depresivo. Y enfermedades neurodegenerativas, como la demencia o el Parkinson. ¿Ya? No quiere decir que la vayan a desarrollar, pero efectivamente están más propensos, son grupos que podrían desarrollar problemas de salud mental. ¿Ok? Ahora, más adelante, les voy a hablar un poco de qué se ha visto sobre los tratamientos para problemas del ánimo como la ansiedad y la depresión. Pero tratemos ahora de enfocarnos en el otro problema que es recurrente, que es la ansiedad en la persona mayor. ¿Se les ocurre por qué una persona mayor puede estar ansiosa? Pensemos que la ansiedad es esto de preocupación constante y miedo constante a un estímulo o varios estímulos. ¿Cuál es el tema para las personas mayores? ¿Qué nos puede generar ansiedad? Exacto. Tema recurrente, la proximidad de la muerte. ¿Con quién voy a dejar a los míos? ¿Cómo los aseguro para cuando yo me vaya? ¿No es cierto? Miedo a enfermar, miedo a ser dependiente. ¿Ya? Todo ese tipo de miedos y preocupaciones son las que se pueden manifestar en un cuadro ansioso. Y finalmente, como en cualquier cuadro ansioso a cualquier edad, las personas empiezan a caer en este ciclo de que me siento ansioso, entonces para no sentirme ansioso evito. ¿Ah? Evito salir, evito pensar. Incluso puede ser al revés, evito pensar porque me pongo hiperactivo y empiezo a limpiar la casa para no pensar. ¿Ya? Eso también puede ser signo de ansiedad. ¿Ya? Síntomas principales, algunos. ¿Ya? Las personas igual pueden manifestar de otra forma, pero puede haber hiperactivación, que es lo que le decía. ¿Ya? Ponerse a hacer miles de cosas, no terminar nada, tal vez. Esto de sudoración de manos, ponerse muy nervioso. ¿Ya? Aumento repentino de la irritabilidad, andar enojado la mayoría del tiempo, cambios de ánimo. Movimientos nerviosos, ¿ya? Como frotarse las manos. Yo en la consulta he visto eso. He visto que las personas llegan así. Y es un cuadro generalmente de ansiedad. Comer o fumar, todas estas conductas que pueden ser excesos. Comer o fumar compulsivamente.
dificultad para concentrarse, para enfocarse en una sola cosa. Cuando envejecemos, nuestro sistema cognitivo, nuestra memoria nos hace que nos enfoquemos en cosas puntuales, porque hay atención selectiva. Ya no podemos enfocarnos en 50 cosas a la vez, porque no vamos a optimizar el recurso del cognitivo. Y aquí las personas con esa ya dificultad, además están tratando de enfocarse en muchas cosas a la vez. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que empiezan a no ser efectivos en su día a día. Empieza a afectarles, ¿no? Dificultad para estar quieto, hablar rápidamente de algo y pasar a otro tema, siempre es como disgregarse. Y esto, ojo con estos dos últimos, presencia de taquicardia y esto de que no puedo respirar. No puedo respirar, estoy con no puedo, seguramente tengo esto de cuadro de asma, etc. Eso es lo que pueden pensar ellos. Pero ojo, que ahí inmediatamente con este tipo de cosas, lo cardiovascular y esto de dificultad para respirar, hay que médico y descartar los físicos. Porque los cuadros de ansiedad se manifiestan así, ¿ya? Y si se manifiestan así, tenemos que descartar primero si efectivamente hay una patología física detrás. Y después pensar que podría ser un cuadro ansioso, ¿ya? Y eso no es distinto a cualquier cuadro de ansiedad que les puede dar a ustedes o a mí, a cualquiera. El punto es que cuando se es adulto mayor, las temáticas por las que se llega a esto son distintas, ¿ya? Y hay que abordarlas en la terapia, etc. ¿Cuál es la evidencia acerca del tratamiento farmacológico, de las medicinas? Las medicinas, los medicamentos funcionan tal cual, para estados de ánimo, funcionan tal cual como para las personas que no son adultos mayores. Esto de que no, que si está viejito, que cómo voy a darle esto. Efectivamente, no hay ninguna razón. Obviamente los adultos mayores toman muchos más medicamentos, etc. Pero con una buena supervisión, los fármacos funcionan tal cual como funcionan en personas jóvenes, ¿no? Tiene que ser claramente con supervisión médica. Y bueno, se debería acompañar con ayuda psicoterapéutica o social para que sea más efectivo. ¿Qué pasa con los tratamientos psicosociales o no farmacológicos? Dentro de ellos la psicoterapia. Se ha comprobado en estudios, como comprueba la ciencia, con estudios aleatorios, etcétera, que efectivamente los síntomas depresivos y ansiosos disminuyen cuando la persona asiste a una atención psicoterapéutica o grupo psicoterapéutico, distintos tipos de intervenciones, ¿ya? La que nos muestra la evidencia es la cognitivo-conductual, que es un tipo de psicoterapia. Para eso existe evidencia de que efectivamente disminuyen los síntomas, ¿ya? ¿Cómo estoy en tiempo? Ni he mirado. ¿Ah? Ya, voy a hacer un poco más rápido entonces. Bueno, así que ojo, en teoría con en síntesis con los trastornos del ánimo, tenemos opciones para las personas mayores, ¿ya? Las personas mayores pueden llegar a consultar, las personas mayores pueden recibir psicoterapia, pueden estar en grupos de apoyo, etc. ¿Ya? Ojo con eso. No es que no haya nada que hacer cuando un adulto mayor se deprime o está ansioso. Todo lo contrario. La demencia. Voy a ir más rápido. La demencia es, como les decía, un síndrome que agrupa 3 como síntomas principales. El primero es cognitivo, que en general lo conocemos como problemas en la memoria. Lo segundo, hay síntomas psicológicos y conductuales, que como ansiedad, irritabilidad, depresión, agresividad, etc. Y además el otro grupo de síntomas es pérdida en la capacidad funcional, vale decir, en realizar actividades de la vida diaria, como llamar por teléfono, bañarse, irse en transporte público, etc. ¿Ya? Así que son esas 3 esferas las que se afectan.
Ojo que no todas las personas con demencia tienen las mismas manifestaciones. No todos van a ser agresivos, no todos van a tener alucinaciones, etc. ¿Ya? Para que no se cree como una caricatura de esto, no siempre van a ser los mismos síntomas los que se manifiesten. ¿Ya? Esto no se va a alcanzar a ver, pero la idea es que, ¿cuáles son las señales de alerta? La principal es esto de perder un poco la memoria a corto plazo, vale decir, que te repitan algo que ya te dijeron hace un ratito. ¿A qué hora vamos a almorzar? No, papá, si ya almorzamos. Pasan 15 minutos. Ya, pues, ¿a qué hora vamos a almorzar? Lo que le pasa a mi tía. Iba a misa con mi mamá y le dijo, uy, en esa casa vivía la no sé cuánto, ¿te acordás cuando éramos chicas y bla, bla, bla? Volvieron de misa. Mira, ¿te acordáis de la casa de la XX cuando jugábamos? El mismo cuento otra vez. Y ahí uno empieza a tener... Eso no son olvidos como que ay, ¿dónde dejé la llave? Aquí. Son otro tipo de olvidos. ¿Ya? Y eso es muy marcado en las personas que tienen Alzheimer. ¿Ya? Otra cosa, el otro signo importante es esto de no poder hacer cosas simples que antes hacían. Por ejemplo, hacerse un sándwich. Se me olvidó que iba primero. El pan, la mantequilla, el jamón. Yo cocinaba y ahora todas las cosas me quedan saladas. Cosas así, o sea, cuando hay fallas en los procedimientos, en secuencias, y eso afecta la vida. Y ojo, que lo más importante aquí es que ustedes ven que la persona tiene afectada su rutina diaria, que ya no puede hacer la rutina que hacía antes. Ese es el punto en el que uno dice, aquí hay que consultar. ¿No? Bueno, nosotros hicimos un estudio para ver quiénes eran las personas con demencia que estaban en sus casas viviendo. ¿Ya? Averiguamos sobre sus necesidades con instrumentos que acá no voy a mencionar, pero en el fondo lo que hicimos fue preguntarles, bueno, en estas áreas, ¿usted tiene sus necesidades satisfechas o no? O sea, por ejemplo, ¿se siente solo, sí o no? Ya. Sí, en realidad me siento solo, ok, y le poníamos que existía la necesidad. Si te decía, no, porque tengo a mi esposa que me cuida, que esto, que lo otro, ya la necesidad entonces estaba cubierta, ¿ya? En compañía, en este caso. Como para explicarles los resultados, vimos que las personas tenían en promedio 80 años, los que estaban viviendo en sus casas, la mayoría con demencia eran mujeres, que esto es a nivel mundial. Muchos no habían terminado en 65 la enseñanza media, tenían deterioro. Ojo, que la gente tiene deterioro cognitivo leve a moderado. O sea, las personas con demencia que están en sus casas, la mayoría, el 80% en este caso, son personas que aún pueden conversar, aún tú puedes intervenir, aún puedes estar con ellas, puedes hacer cosas con ellas. ¿Ya? Cosas me refiero a intervenir. ¿Ya? Bueno, y también la dependencia era leve a moderada. O sea, son personas que todavía funcionan. ¿Que tienen que tener supervisión? Sí. Pero que todavía están funcionando. Lo que encontramos al final, dentro de muchos más resultados, es que las personas tenían sus necesidades físicas cubiertas. Vale decir, estaban limpiecitos, estaban alimentaditos. ¿Qué más? Tenían todas las tareas del hogar, estaban hechas, ¿cierto? Pero, ¿por qué pasa eso? Porque la mayoría, por lo menos aquí en Chile, no tenemos mucha gente viviendo sola. ¿Ya? Entonces, generalmente el cuidador, que es un familiar, puede suplir y atender a esas necesidades, que es de hecho lo que hace generalmente. ¿Ya? Sin embargo, ¿qué pasa con las necesidades psicológicas y sociales? De compañía, de actividad. Actividad se refiere a llenar el día, hacer algo durante el día. Esto de estar preocupado constantemente por la enfermedad. El cuidador informal, que es el familiar, no va a poder atender a esas necesidades generalmente, porque él está sobrecargado. Y es difícil que yo, si estoy con estrés y sobrecargado, pueda además preocuparme de que la persona tenga actividades durante el día, de que no se sienta solo, de que es muy poco probable.
¿Y qué les quiero decir con esto? Que esto no es una mala noticia, es una buena noticia. ¿En qué sentido? En el sentido de que estas necesidades podemos intervenirlas así. ¿Ya? ¿En qué sentido? Las intervenciones psicosociales para personas con demencia, por ejemplo, estimulación cognitiva, reminiscencia, etcétera, hay varias. Es como, le pegan a las 3 cosas de un tiro. Y no son caras. No son caras estas intervenciones. Y logramos que la persona se sienta parte de un grupo, que la persona tenga compañía, que la persona con demencia deje de estar tan preocupada. Todas las anteriores las cubrimos con una intervención psicosocial. ¿Ah? Y que no es cara. El punto es que el sistema de soporte formal de apoyo de nuestro país debiera considerar este tipo de intervenciones cuando hay personas con demencia. ¿Ya? Y en eso se está, pero es muy poquito todavía, porque el plan de demencia recién se está implementando y se están viendo algunos resultados, ¿ya? En 3 ciudades. Bien rápido, aquí les voy a contar sobre la terapia reminiscencia, que trata de evocar recuerdos positivos en las personas con demencia leve a moderada para mantener su identidad, y la terapia de estimulación cognitiva, que es un poco más estructurada, pero que también es multicomponente con muchos estímulos. Los objetivos son perpetuar las capacidades mentales, impedir la desconexión con el entorno, que es súper importante, entregar más autonomía a las personas, potenciar la identidad y optimizar la calidad de vida. Y esta lámina yo siempre que presento la muestro, porque ¿qué es lo que tendemos a hacer? Etiquetar a la persona. Esta persona tiene Alzheimer, esta persona tiene demencia, y como tiene demencia no va a ser capaz de A, de B o de C. Cuando en el fondo tenemos que pensar en esto. Todavía es persona. Busquemos formas de gatillar, de que salga esa identidad. Está ahí. ¿Ok? Y la evidencia científica, si ustedes le quieren llamar, por esto estamos en un café científico, nos dice que efectivamente hay resultados favorables al realizar terapias como esta. Sobre todo la estimulación cognitiva tiene bastante evidencia al respecto en demencia leve a moderada. Nosotros hicimos un taller chiquitito y vimos cambios con la terapia de estimulación cognitiva. Vimos esos cambios en un hogar de ancianos. ¿Ya? Entonces, cambió la calidad de vida, las personas incluso mejoraban su desempeño cognitivo con respecto a los que no asistían a la terapia. ¿Ya? Entonces tú puedes de alguna forma ralentizar ese avance, ¿ya?, del deterioro cognitivo con este tipo de terapias. Pero efectivamente tienen que ser terapias que se basen en evidencia científica. No es terapia cognitiva ir a hacer un puzzle. No es terapia cognitiva hacer un sudoku. Ojo. ¿Ya? Hay que basarse en la evidencia. Y por lo menos este tipo de terapia cognitiva es una terapia multimodal, donde abordamos distintos aspectos. ¿Ya? Conclusiones finales. La mayoría de las personas en Chile, adultos mayores, son autovalentes. Ojo, el 80% no son dependientes. Y esa es la película que nos tenemos que pasar. Envejecimiento no es sinónimo de demencia senil. Ese concepto de hecho está errado. Nunca más digan demencia senil, ya no existe. El diagnóstico es demencia tipo algo, Alzheimer u otro tipo de demencia. ¿Ya? Y de hecho es trastorno cognitivo mayor según el DSM-4. Ni siquiera es demencia. ¿Ya? Y las personas mayores sí se benefician de terapias psicosociales y psicoterapéuticas. Se pueden beneficiar y mejoran su salud mental con este tipo de terapia. Así es que, ojo, no tenemos por qué negarles ese derecho cuando lo necesiten. ¿Ya? Eso. Me voy a pasar mucho si muestro el video. Son 7 minutos. Es un video donde se muestra una intervención en personas con demencia. ¿Ya? ¿Sí? Ya. Bueno, ahí estamos haciendo también intervenciones siempre.
Ahí tienen mi contacto. Ay, aquí me perdí. ¿Dónde quedó ubicado? Aquí, ya, ahí lo vi. El volumen no sé dónde está. No se escucha. ¿Está puesto? Espera. ¿Sí? Es que no se está escuchando, no sé por qué. ¿Está ahí al máximo? Sí, Y acá no sé. Ahí. Ahí. Ahí, también. También. Hay algo en la salida. Pero Sí. igual lo puedes leer, a ver, lo vamos Sí. a volver. La gracia era escucharlo, pero no importa. No, es que la salida no está conectada. ¿Y qué estaba conectada? Sí, pues sí lo escuchamos antes. Algo pasó en la salida, pero ya. Bueno, lo vayan leyéndolo porque no lo vamos a poder escuchar. ¿Ya? No, si algo pasa con la salida del audio. Ay, perdón. Those great leaders will need to have a background in work, Están las dos cosas. some creative art skills, ideas, and an understanding of the people's nature and how to draw out their reminiscences. One of the surprising benefits of the project for the family carer is that they see how simple objects in the past can stimulate memories. They might see their person approaching a table full of objects related to a theme, and choose something, handle it and look at it. And in the course of that session, we'll try to point out to the parents that their homes are probably full of objects that would be laden with memories. And just the action of handling the object, sitting with the object, having the carer tell them again about where it came from or what is it about it's associated with, they open up a channel of communication which is quite easy to exploit and use for mutual benefit. So these sessions are learning activities for the family carer, as well as enjoyable activities for communication for the information. Las bombas de la guerra. People who are having memory problems could be encouraged to talk about the past. But very often people who have difficulty remembering what they did yesterday or earlier in the week can actually, with suitable support and stimulus, recall vividly what they did a very long time ago. And that can be an enjoyable process for them and a chance to succeed. In the course of the 12-week project, they'll explore key stages in the life course from earliest memories up to the present day. Each session will focus on a different theme, a different topic, and that topic will be supported by a range of objects, stimulus materials, and a range of activities in which
memories around that theme can be explored within the group. I just want to have a quick word with you in here about how the project is going. How are you finding it? I've been trying to set out in my mind what all this is about. Yes. I've come to one conclusion, and it relates to something I saw at a conference 2 months ago. I think it's about stimulation, and I think it's about the person with memory difficulties being stimulated to participate, to recollect things. And people are in a variety of situations in terms of memory. But what you're doing and your colleagues are doing are trying to stimulate them. And it doesn't matter in a sense what they remember or what they don't remember. What seems to matter most is the fact that instead of them being withdrawn, you're drawing them out. That's where I'm at, thinking what it's all about. That's exactly right. Well, ladies and gentlemen, you're all obviously full of memories of weddings, and so I thought what we might do We found using improvisation and drama surprisingly effective as a way of stimulating people's memories and enabling them to react spontaneously and in an appropriate way. In the weddings session we've held, we might ask some of the participants to give some advice to the couple. Now they're participating as members of the congregation, wishing well to the couple, but they're also calling on their own experience of keeping a marriage going over the years. Have you got a word of advice for Elsie as she goes into her married life? Have you got something you'd like to say to her? Don't quarrel too much, will you? Valerie? Never go to bed on an argument, all right? Very often family carers are surprised and delighted by how their person is able to participate, how stimulated they are. And most people express great satisfaction that they've found a place where they can come each week and they can do something together, and their person will be happy and upbeat about it. People often say that their relative is up really early in the morning on the days when there are sessions, because they're eager to get there and they know that something good is going to happen. When I turn on the lights of a dancing midnight, only a memory, never more will be apart. Always together, sweetheart, forever we. Vamos a salirme de ahí, pero bueno, vamos a cerrarlo. Bueno, muchas gracias por... Ay, estoy sin... Agradecemos a la doctora Claudia Miranda por su presentación y ahora empezamos con la ronda de preguntas del público. ¿Quién tiene alguna pregunta? Sí, vamos a pedir que las personas que tengan preguntas levanten la mano, por favor, y hagan la pregunta de pie. Acá el caballero de verde está de pie. Ahí le van a traer un micrófono. ¿No está prendido? Parece que está prendido. Buenas tardes. No se tocó el tema del suicidio, la idea del suicidio en el adulto mayor. O sea, más allá de que sea un mito o una realidad, el hecho de que creo que haya un solo caso de una persona que
adulto mayor que diga el suicidio, que le ronde el tema del suicidio. ¿Es suficiente una intervención psicosocial o es necesario otro tipo de intervención? Ya. Bueno, muchas gracias por su pregunta. Efectivamente, cuando existen ideas suicidas, ¿ya? Cuando uno puede explorar o escucharlo o intuirlo en la vida, digamos, del adulto mayor en la familia, es importante acudir de inmediato con un profesional, ¿ya? La ideación suicida, en la edad que sea, ¿ya? En cualquier edad, independiente si es adulto mayor, adolescente, etcétera, requiere de algún tipo de medida que va a necesitar un profesional involucrado, ¿ya? El punto es cómo nosotros tenemos que estar ojo a estas señales de alerta que yo les mencioné aquí en la presentación para poder, sobre todo la de la autoestima, esto de sentirse que ya no vales, sentirte que eres un cacho, esa yo diría que es un factor que es clave para poner ojo y acudir a ayuda profesional, ¿ya? Una intervención psicosocial no necesariamente, o sea, no, de hecho no va a ser suficiente para una persona que ya está teniendo ideación suicida, ¿ya? Ahí hay que, en el fondo, acudir al centro de atención primaria, manifestar esto y ser atendido inmediatamente por un profesional de la salud mental. Si el punto es que no lleguemos a que sea demasiado tarde, y para eso tenemos que estar alerta a las señales que yo mencioné en la presentación, ¿no? Pero efectivamente una intervención de tipo psicosocial como grupo de apoyo, etcétera, difícilmente va a tener efecto en el largo plazo en proteger a esa persona de llegar a la conducta suicida, ¿no? Ahí hay que hacer un trabajo mucho más elaborado de profesional, de psicólogo o psiquiatra. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? Allá al fondo. Y antes, perdona Carmen, antes Sí. de decirle al caballero que efectivamente el ojo que hay que tener con las personas mayores es que cuando tienen ideación suicida son más efectivos en las conductas suicidas. Por eso es que hay que estar muy, muy atento a eso, ¿ya? Son mucho más efectivos, menos aviso y letal. O sea, la persona que tiene una ideación suicida es altamente probable que llegue a la conducta, ¿ya? Eso. Hola. Hola. Mi pregunta quizás es un poco más personal. El programa que mostraban ahí es de Estados Unidos, ¿cierto? Es inglés. ¿Inglés? Sí. En Chile, ¿cómo cree usted que podría funcionar un programa en Chile, basándose como los determinantes sociales que tienen los adultos mayores hoy en día y la gran prevalencia? O sea, más que nada me enfoco en el lado económico, porque igual es muy difícil que un adulto mayor pueda alcanzar a tener el dinero disponible como para poder pagar una terapia Una psicoterapia. psicológica. Sí. Y los programas en Chile son bastante mediocres, por así, para llamarlo de alguna manera. Bueno, gracias por tu pregunta. Dos cosas. Primero, en Chile, partiendo de esto último que dijiste, no tenemos profesionales de la salud mental preparados para el abordaje de los desafíos que tiene el envejecimiento, ¿ya? Sobre todo en salud mental. Estamos recién aprendiendo, estamos recién preparándonos. Ustedes saben que las escuelas de psicología no tienen una asignatura que dura 3 semanas, donde ven lo que es adultez mayor. Y si es que algún electivo, son muy pocas las excepciones, hay 2 o 3 escuelas que yo sé que hacen un trabajo de un semestre en adulto mayor, ¿ya? Pero efectivamente ni siquiera los profesionales de la salud mental nos estamos preparando para esta realidad, ¿ya? Hay pocos geriatras,
Hay pocos psicólogos y psiquiatras especializados en personas mayores, ¿ya? Así es que es difícil todavía. Es un desafío que vamos a tener que ir de a poco trabajando, ¿ya? Lo otro que tú me preguntas, que tiene que ver con cómo se podría implementar esto. De hecho, estas intervenciones se han implementado ya y funcionan acá en Chile, ¿ya? Son económicas, la persona se siente a gusto viendo. Si lo que topamos es que no hay un sistema de soporte, ¿y a qué voy con esto? Si yo como el cuidador quiero ir con la persona con demencia a la intervención o qué sé yo, si no tengo transporte, ¿cómo llego al lugar? Segundo, si es una intervención en que tiene que ir solo la persona con demencia, que para el cuidador sería un respiro, ¿no es cierto? ¿Quién lo va a cuidar como yo? Tengo susto de dejarlo ahí. ¿Ya? O sea, hay muchas barreras que pueden ser barreras logísticas aún, además de las barreras cognitivas que podemos encontrar, ¿ya? En las personas. Pero efectivamente, cuando se puede llevar a cabo, funciona. Lo hemos hecho como 2 o 3 veces en distintas partes y funciona. Y ahí la persona, efectivamente, el cuidador siente que puede relacionarse con la persona con demencias. En la última que era de reminiscencia, van los dos. Entonces siente que puede relacionarse de otra forma. No con la pelea, no con el cansancio, no, sino que de otra forma. ¿Ya? Así es que son intervenciones costo efectivas, sirven y son baratas. Pero para eso tenemos que tener un sistema de soporte país, de políticas de cuidado, que permitan que estas intervenciones lleguen a todos. Y eso es lo que todavía no tenemos, ¿ya? La siguiente pregunta. ¿Qué tal a todos? Justo lo que acaba de mencionar al terminar la respuesta sobre la política del cuidado del adulto mayor. No sé cómo se da o cuál es la mirada que se tiene en cuanto a las competencias transversales socioemocionales, ¿verdad? De la intervención que se dan en cuanto a las políticas sectoriales. Si eso está contemplado hoy día o cómo se viene tratando o cuál es la mirada que tiene la política de cuidado del adulto mayor al respecto. Gracias. Te agradezco la pregunta, pero creo que no soy la persona más adecuada para responderla porque no me muevo en ese ámbito. Mi visión, esta es mi opinión, totalmente personal dentro de lo que conozco de la sectorialidad que existe, estamos lejos todavía de la intersectorialidad, ¿ya? Salud funciona por un lado, el Senama funciona por otro. El Ministerio de Desarrollo Social, que tenía el programa de cuidado, funciona por otro lado, ¿ya? Entonces, de aquí a que podamos coordinar y lleguemos a acuerdos, porque yo creo que eso tampoco hay, acuerdos de cuáles serían las políticas de cuidado, en qué se debería invertir más. Tenemos que preocuparnos de las diadas, del cuidador y del que cuida. No podemos dejar de lado a ninguno de los dos, ¿ya? Del cuidado, digamos, y del cuidador, ambos. Entonces yo creo que todavía, si bien hay esfuerzos, hay algunos programas que se han desarrollado, todavía estamos lejos de satisfacer mínimamente las necesidades que tiene una persona que está cuidando a un adulto mayor dependiente. Y ni hablemos de la salud mental. Salud mental es un problema que pasa generalmente a segundo plano en todos los grupos etarios, ¿ya? Si no se hace bulla, si no se, en el fondo, como ciudadanos no alegamos el derecho a pataleo que nosotros decimos, es difícil. Es difícil. Los presupuestos siempre son acotados. Hay que escoger dónde se ponen las platas. Este año el Ministerio de Salud puso muchas platas, que está bien en lo que son las unidades geriátricas de agudos en los hospitales, donde se trata de dar una atención integral a las personas mayores que están hospitalizadas, cosa que me parece estupendo, pero por hacer eso se dejan de lado otros temas. Es lo normal, es cómo se distribuyen los recursos. No tenemos recursos para todos, pero sí, efectivamente, a lo que yo quiero llegar es que intervenciones
que pueden ser baratas y no costosas deberían, en el fondo, estar como al alcance una vez que uno baja los prejuicios, una vez que uno piensa que las personas mayores tienen derecho a recibir, ya sea una intervención psicosocial o psicoterapia. Es un derecho. Cuando nosotros como sociedad lo entendemos así también, es mucho más probable que accedamos a eso, que si no lo entendemos así. ¿No? Eso. Acá hay otra pregunta. Adelante. O allá atrás. Hola, buenas. Sí. Agradecer en primer lugar por la presentación. Quería hacer una pregunta en relación a, en términos de investigación, ¿cómo lo has hecho para poder generar nuevo conocimiento, aun cuando los instrumentos, por lo general, que uno puede encontrar por ahí, siempre encuentran el tope del... de que, por lo general, la muestra siempre llega hasta cierta edad. 65, a lo más puede aspirar uno a encontrar una muestra que considere los 70 años. Y hoy en día la gente llega fácilmente a los 85 y sí, se encuentra con estos, no sé, estos topes así como para darle validez a las investigaciones. Lo digo porque llama la atención que por un lado, como se hizo alusión, se aumenta, por ejemplo, el número de personas que tienen depresión o que llegan al suicidio. Y por otro lado también hay un grupo de adultos mayores con una gran satisfacción de la vida. Que uno podría decir que contradictorio esto. ¿Cómo lo has enfrentado tú Bueno, gracias por tu pregunta, muy interesante. Bueno, desde el punto de vista de la investigación, es cierto que a nivel mundial, no estamos hablando de Chile, lo que tú dices, la investigación en personas mayores está sesgada, entre comillas. ¿Ya? Tú no, tal como tú dices, encuentras investigaciones hasta cierta edad, no se considera ese grupo etario, muchas veces por el difícil, a lo mejor, acceso al que puedes tener, ¿ya? Y muchas veces por prejuicio, además. O sea, pero de todas maneras, ¿cómo lo he hecho yo? Cuesta. En primer lugar, para medir te cuesta encontrar instrumentos, ¿ya? En primer lugar. Pero hay. ¿Ya? Hay que darse el trabajo de validarlos y es todo un proceso que tiene que ver con la investigación para tener instrumentos que efectivamente acá en Chile nos sirvan. ¿Ya? Que eso se está haciendo de a poco, cada vez hay más, pero te encuentras ese tope cuando vas a investigar, que al final tú tienes que hacer el trabajo de validar dentro del estudio en sí. ¿Ya? En segundo lugar, cuando tú quieres involucrar a personas mayores, las estrategias que tienes que tener para involucrarlas en investigación suelen ser muy variadas. Puede ser como en la encuesta nacional de calidad de vida, donde efectivamente es un muestreo totalmente probabilístico, etc. ¿Ya? O puedes tener que, la única opción que tú tengas es hacerlo con muestras intencionadas y que te enfoques en un grupo que sea de 80 o más, que las personas tú vayas y las obtengas de manera intencionada, porque no existiría otra forma. Todos estos estudios que son encuestas son muy caros. Entonces, lo que también se está tratando de hacer en términos de personas mayores es que si tú tienes una encuesta de calidad de vida, ahora estamos trabajando en eso, que tenga un módulo de salud mental, ¿ya? Si hay una encuesta de salud, tratar de incluir lo más que podamos en salud mental para tener acceso a estas muestras que son más representativas del país. ¿Ya? Pero eso requiere de un trabajo y de una intención previa para ello. ¿Ya? Y en algunos casos eso funciona, en algunos otros casos depende de quién esté administrando la encuesta, etc. ¿Ya? Entonces es un trabajo como todo trabajo de investigación, que en el fondo tienes que crear redes, tienes que tocar la puerta, tienes que decir efectivamente es importante que sepamos de las personas mayores, etc. O sea, siempre es un trabajo que tiene mucho de, además, política, en el sentido de que si tú te vas a quedar con hormiguita investigando y no vas a hacer conexiones con los ministerios, no vas a lograr más allá. ¿Ya? Y eso yo lo iba aprendiendo con los años. O sea, yo al un comienzo pensaba estar en mi escritorio ahí trabajando como hormiguita y haciendo investigación, pero tú te das cuenta que así no logras impactar.
Y tenemos que pasar de la investigación a que ustedes vean que la investigación es útil y que podemos a través de la investigación tener conocimiento que permita ayudar a las personas y que se traslade a la práctica. ¿No? Entonces, eso es una tarea y un desafío que todavía tenemos los investigadores, ¿no? En ciencia en general. Y voy a hacer una pequeña pregunta aquí con respecto a lo mismo, con respecto a la ética, porque siempre, como los pacientes tienen enfermedades mentales, muchas veces la ética no permite que se hagan los estudios porque ellos no pueden consentir por sí mismos. Sí, ese es un tema aparte que creo que voy a tratar de ser moderada en mi respuesta. Porque de verdad es un tema. Acá, o sea, cuando tú tienes algún problema de salud mental, generalmente cuando es depresión, ansiedad, etcétera, no se asume que tú no puedes consentir, que no puedes participar en investigación. Nadie asume eso. Pero eso no pasa con demencia. Se asume que una persona con demencia no es capaz de consentir si quiere participar, por ejemplo, en un estudio donde le hagan terapia de estimulación cognitiva. ¿Cuál es el peor beneficio? ¿Cuál es el mal mayor? Que la persona no recibe esa intervención, que es menos ético, a eso me refiero. Que la persona no recibe esa intervención porque el Estado le dice que usted no es capaz de consentir, la ley le dice eso, o que no tenga acceso porque efectivamente no tiene la capacidad de consentir, pero porque yo lo medí de alguna forma. ¿Dónde está el hilo entre proteger al paciente? Porque yo entiendo que las leyes se hicieron para proteger a las personas, y estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero en particular en las leyes que impide a las personas con demencia participar en investigación, lo que se está haciendo ahora, porque hubo un minuto en que se interpretó de tal manera de que ninguna persona con demencia podía participar, ni siquiera con un nivel de moderado, en nada que tuviera que ver con investigación. Pero ahora hay muchos comités de ética y otros que radicalmente no permiten investigación en deterioro cognitivo, pero hay otros que efectivamente están interpretando la ley con este punto de vista ético que yo les digo. O sea, si existe un profesional que pueda determinar que la persona tiene capacidad de consentimiento, no le puedes negar el derecho a participar. Es un derecho. Yo solamente puedo negarme si tengo capacidad de consentir. No se puede negar nadie más. No me puede negar el Estado, entre comillas, la posibilidad de hacerlo. Ya, pero para eso tiene que ser un comité de ética que efectivamente que hay, de hecho, sí. Que lo interpretan de esa forma y que tú como profesional puedes derivar personas que efectivamente tú sabes que tienen capacidad para consentir en los estudios. ¿Ya? Cosa que a nivel internacional no sucede. A nivel internacional, incluso las personas que tienen demencia severa, un cuidador que tú sabes que ha vivido toda la vida con él puede consentir para que participe en estudios, ya sea biológicos, etcétera, porque sabe que la persona hubiese querido eso. ¿Ya? Pero aquí en Chile no podemos. Las dos últimas preguntas acá tienen micrófono. Sí. De pie, por favor. Buenas tardes, Claudia. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Felipe. Quisiera preguntar y referirme a lo que expusiste en una parte sobre que los adultos mayores son iguales, que era uno de los mitos, pero referirme puntualmente a la ruralidad, que es donde más se envejece en Chile. Hay un envejecimiento poblacional en la ruralidad, donde los adultos mayores se están quedando en sus casas en el campo y los jóvenes están migrando producto del trabajo o mejores oportunidades laborales. Básicamente es preguntarte de qué pasa con estos adultos mayores que se quedan en el campo, en contextos rurales, pero no tienen redes de apoyo. Ya hay quizás un exosistema o un mesosistema de que no existe y que la familia está resquebrajada o los aspectos más comunitarios se están resquebrajando en la sociedad. Entonces, ¿qué pasa con este adulto mayor que sí tiene las habilidades cognitivas, pero no las puede ir desarrollando? Si hay algún tipo de estudio internacional o alguna referencia de políticas internacionales que plantean temas sobre la ruralidad y el envejecimiento y qué pasa con estas redes de apoyo. Bueno, muchas gracias por tu pregunta. El punto que planteas es crucial,
para la salud mental de quienes están en este contexto rural. ¿Ya? Si tú me preguntas si existen estudios sociológicos, sí, que es un poco lo que tú me estás contando, ¿no es cierto? Sabemos que están las personas, las familias se están quebrajando, emigran, los adultos mayores se están quedando solos, ¿no es cierto? Pero estudios de salud mental sobre eso, que yo sepa, chileno, no conozco. ¿Ya? Y eso que, o sea, ¿y por qué a lo mejor no se han hecho todavía? ¿O por qué a lo mejor tendríamos que explorar datos de encuestas más nacionales? Tendríamos que evaluar cómo está la salud mental a partir de encuestas grandes, como que es lo que te decía yo. Alguien tiene que sentarse a hacer eso, en primer lugar, con las encuestas nacionales de salud, aquellas que tienen muestras representativas que a lo mejor incluyen ruralidad y no solo muestras urbanas. ¿Ya? Podríamos partir por ahí como para explorar qué es lo que está pasando en salud mental en particular. Ahora, en la práctica, ¿qué recursos tenemos como para elaborar dispositivos que nos permitan llegar a esas personas? ¿Qué es lo que yo he visto, he leído? En muchos otros países se está usando la telemedicina, ¿ya? En el sentido de que si tú necesitas un acceso a un psicólogo, a un terapeuta, lo haces a partir de internet y computación, ¿ya? Difícilmente en un contexto rural, cuando la persona no está alfabetizada digitalmente, vamos a poder hacerlo ahora. Es muy complejo en nuestro país, sobre todo, porque yo te estoy hablando de países desarrollados donde la gente ya está un poco más alfabetizada digitalmente, ¿ya? Eso deberíamos pensarlo de aquí a cuando nosotros seamos adultos mayores, ¿no es cierto? Vamos a tener esa facilidad de tener acceso a lo mejor a distancia. Pero yo creo que ese es un tema que está muy, muy al debe. Ver la ruralidad. De hecho, hay estudios en población rural, se están haciendo estudios sociológicos que yo conozco, que no incluyen a personas mayores de 65, que es un poco lo que decía atrás antes el joven. ¿Ya? Entonces, si no partimos de un cuestionamiento como el que estás haciendo tú, a partir de la investigación, ¿no es cierto? A partir de los distintos actores que tal vez podríamos tener alguna oportunidad de conseguir recursos para explorar en investigación, nos vamos a quedar ahí y vamos a seguir tal cual. ¿Ya? Y en la práctica yo creo que es complejo por el tema de los recursos. Una persona que está lejos, aislado, solo, y que no existen recursos como yo vi en otros países donde te van a buscar, te llevan. O sea, el recurso está en la logística puesto. ¿Ya? En estos lugares aislados probablemente ni siquiera está el recurso para la logística de traslado. ¿Ya? Entonces, es complejo, es complejo. Ahora hay que ver qué tanto de soledad hay ahí. Soledad se refiere a una soledad que no es algo impuesto, sino que es algo que yo percibo como negativo. Ahí es soledad. No porque yo esté solo voy a estar mal con problemas de salud mental. No es per se el estar solo, es si yo me siento solo. Es la percepción de soledad la que me hace a lo mejor gatillar algún problema de salud mental. Entonces habría primero que explorar todo eso en las poblaciones que están a nivel rural. Partir con una intención de hacer eso, ver cómo está la salud mental. Las creencias influyen mucho ahí, el compromiso con valores. Y me refiero a las creencias no cognitivas, sino me refiero a la cultura, a los valores, cómo yo percibo que a lo mejor estar aislado en mi campo es algo que yo quiero hacer, es algo que a mí me sirve, que yo me siento mejor autónomo ahí, qué sé yo. O sea, hay muchos contextos, como dices tú, factores del contexto que habría que explorar, que habría dentro de esa cultura o de esa ruralidad atender a sus particularidades para evaluar cómo es la salud mental ahí. ¿Ya? Pero es un buen punto, estamos al debe con eso. Yo no conozco estudios, tú me preguntaste si yo conocía estudios en salud mental, efectivamente, aún no.
La última pregunta. Quizás más que una pregunta, compartir una experiencia. Bueno, lo primero es que hay hartos jóvenes y eso es súper importante porque significa que son de distintas carreras probablemente, que están motivados y que eso hay que compartirlo en cualquier instancia que uno tenga, en una reunión, en un cumpleaños, donde sea. Porque el tema de los adultos mayores no es solamente para la academia, en realidad es para la vida cotidiana, ¿cierto? Sí. Bueno, y una experiencia local, por ejemplo, del Hospital Temuco. Entre paréntesis, decirles que la municipalidad tiene un programa que se llama Respiro el Cuidador. Ya, buenísimo. Contrata técnicos, o sea, técnicos que van a estar un día o una mañana o una tarde para que respire el cuidador. Sí. Porque si se enferma el cuidador, estamos sonados con el cuidado, ¿cierto? Sí. Bueno, el Hospital Temuco, en Enrique Aravena, hicimos una experiencia con pacientes abandonados que ingresaron por una situación clínica, pero que nadie los va a buscar, nadie quiere hacerse cargo de ellos, y ya está resuelta relativamente su situación clínica, o porque no hay camas, también se dejaba en un lugar que el hospital pagaba diariamente por eso. Y el caso es les voy a contar. Mujer, 78 años, abandonada por sus hijos, tuvo 12 hijos, 4 murieron. De los 8 hijos, 4 solamente pude contactar. Ella está abandonada, no quiere saber nada de sus hijos tampoco de ella. ¿Cuál es la historia de esta mujer? Ella sufría maltrato de su marido, le había instalado una segunda mujer en su casa, ella se vino a Temuco de Santiago con sus hijos, llegó a su espacio donde vivía en un sector muy periférico y digamos de alta vulnerabilidad, y allí su mamá la echa de la casa. Entonces llama al papá y le dice, oye, hazte cargo de los chiquillos, llévatelos, se van a Santiago. Y ella se queda ahí. Y luego después la echan de la casa y ella busca un trabajo como asesora de hogar. Construye una familia. Aquí uno observa que se quebraron las redes. El tema de las redes es súper importante a propósito de lo que decía el chico Felipe. Claro, entonces el tema de las redes es lo que nosotros tenemos que tratar de reconstruir o crear redes. Y en este caso, esta paciente, convocamos a los hijos, hicimos trabajo psicosocial con ellos, con ella también. De hecho, querían declararla interdicta porque el diagnóstico era demencia lúcida. Así llegó a psiquiatría. ¿Qué es eso? No sabemos nosotros, nunca supimos, pero demencia lúcida y otras cosas más. La encontraron. Me voy a ir de Temuco, perdona con eso. Sí, la encontraron y de hecho llegó al hospital porque había sufrido una caída, vivía sola. 3 días estuvo botada en el suelo. ¿Ya? La llevaron al hospital, la comunidad tampoco la quería porque tenía el mal de Diógenes y tenía estas cosas comunitarias, reclamos de los pacientes, de los vecinos, etcétera. Bueno, la cosa es que llegó a psiquiatría, después la mandaron a medicina y luego llegó a nuestro espacio que teníamos, que era un convenio que teníamos con CONAC, y ahí teníamos a esta persona. Y empecé a conversar con ella, a indagar en su historia. Y dentro de las cosas que ustedes manifestaban ahí de la estímulo, fíjense que yo vi un documental que se llama Alive Inside, que es una persona, asistente social, que le gustaba la música, y él les preguntaba a todos los pacientes o a la familia qué canción era la más importante para él. Y se los ponía y los escuchaba. Y el cambio es increíble. Bueno, yo le pregunté si le gustaban los tangos, le puse música de los tiempos de Luis Dimas, a ella le gustaba Salvatore Adamo. Le puse música a Salvatore Adamo. Y cuando yo hacía la entrevista con ella, yo tenía mi música de Salvatore Adamo de fondo. Y ella lloraba. Yo les estimulo a los pacientes a que lloren, porque les pregunto, ¿el sudor lo bota? ¿La orina la bota? Son saladas. ¿Y las lágrimas qué sabor son? Saladas. Entonces tienen toxinas. Hay que botarlas. Es necesario llorar. Y ella increíblemente lloró bastante. Después la familia, me reuní con ella, con las vecinas, con algún referente religioso también, para hacer un trabajo comunitario, restablecer esas redes. Increíblemente ellos se fueron acomodando. Esto yo les cuento, sí, son varios meses que estuvo ahí porque nadie se la llevaba. No fue declarada interdicta, porque nos pusimos, digamos, en trabajo de equipo con los médicos. La jueza no la quiso internar
en contra de su voluntad, ella dijo, yo no me voy a ir a un hogar porque yo tengo mi casa. Respetable, ¿cierto? Pero los hijos querían quedarse con la casa, obviamente. Entonces, este trabajo fue intensivo. Hoy día la señora está en su casa, se la habían dejado vacía, se le había instalado un nieto drogadicto y pandillero de Santiago, me tuve que preocupar de sacarlo de ahí, bueno, y luego le devolvieron sus cosas, parte de sus cosas. Buscamos una cuidadora del sector y de alguna manera se han ido acomodando las relaciones interpersonales. De hecho, sus hijas se turnan para viajar el fin de semana de Santiago acá. Y me están siempre mandando WhatsApp, qué cosas ven, qué cosas les parece. Y se ha establecido una red. Pero, ¿por qué les cuento esto? No es para hacer notoriedad de mi trabajo. Yo soy asistente social. Soy académico también acá de odontología. Y la verdad es que yo les felicito que estén aquí porque significa que tienen vocación. Yo creo que lo que falta es tener ganas de hacer las cosas. Tener creatividad, inventiva, sentir que desde su espacio, de donde estén, algo se puede hacer. Siempre algo se puede hacer. Y no dejárselo todo al Estado, porque nosotros vamos a mover las políticas públicas en función de que hagamos algo. De que, por ejemplo, esta experiencia. Por ejemplo, la universidad podría tener un laboratorio, ¿cierto? Donde convoquen a todos los alumnos de las distintas carreras y todos hagan su pega, po. El odontólogo, el asistente social, la psicóloga, el psicólogo, el médico, de manera tal que nosotros podamos mostrar qué se hace, qué se puede hacer realmente con los adultos mayores, algo real. Y yo se lo comparto porque lo hicimos y se puede hacer. Y como tú decías, a muy bajo costo, porque eso... digamos, lo que uno entrega es harto, pero también es enriquecedor para nosotros, para el terapeuta. Y uno se siente mucho mejor haciéndolo. Sí, yo, bueno, te agradezco tu testimonio. Efectivamente, la idea es encantar a la juventud, encantarlos en esto. Mis alumnos quedan impresionados porque me dicen, nunca hemos atendido a alguien más agradecido que una persona mayor con lo que le entregamos. Y efectivamente nos falta esto, que vean lo que se puede hacer. No sé si conoce el modelo de Gerópolis de la Universidad de Valparaíso, en el cual han reunido redes de la comunidad, la academia, los estudiantes. El de un ojo se llama Gerópolis, un proyecto de la Universidad de Valparaíso que ha sido fantástico porque reúne a los distintos actores en torno de las personas mayores. Y efectivamente es lo que se merecen, es lo que nos vamos a merecer nosotros en cuántos años más. Así es que nada, les agradezco la atención, los invito a motivarse con este tema, no solo, como decías tú, no solo en su futura labor profesional, ahora en la vida. Tratemos el tema de las personas mayores como algo que es parte integral del día a día, ¿ya? Es patrimonio, son sujetos de derecho, nunca nos olvidemos de eso, ¿ya? Y con eso yo creo que vamos a generar un mejor trato y a su vez, incluso ya con eso podríamos disminuir las tasas de problemas de salud mental que podrían tener ellos. Así es que muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias, Claudia, por tu interesante charla y las preguntas también que enriquecieron tu charla, de algo que nosotros vivimos día a día. Yo creo que todos hemos vivido, o la mayoría hemos tenido algún familiar que ha estado en distintas situaciones y que de repente podemos aplicarlo en nuestra misma casa o al relacionarnos con los adultos mayores, porque muchas veces llega una persona, un adulto mayor, a mí siempre me pasa que se acerca un adulto mayor y se pone a conversar conmigo y yo empiezo a conversar con esa persona aunque no la conozca, porque yo digo, a lo mejor esa señora está o ese señor está solo y uno tiene que hablarle y por último se sienten un poco bien de que alguien los escuche y los atienda. Así que muchas gracias, Claudia, y como Café Científico y Universidad te queremos dar un pequeño reconocimiento. Qué lindo, muchas gracias. Para las... Gracias.
Gracias. Gracias. Alex. Venga usted, pues. Alex. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Y además tenemos ganadores de los tazones del Café Científico. Se encuentra Marcelo Toro. Usted pase adelante. Y Marta Bretos. Sí. Adelante, se ganaron un... Sí, nos sacamos una foto. Felicidades. Muchas gracias por Bueno, y con esto nos despedimos entonces de ustedes y de las personas que nos están viendo a través de las plataformas de Ufromedio y nos reencontramos en el próximo Café Científico que será el 2 de julio. Muchas gracias.